asko gaur gurekin etortzeagatik, ni egu Encomienda Santiago Gara. Buenos días a todas y todas y muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Somos la Encomienda de Santiago, un grupo de recreación histórica. ¿Qué es la recreación histórica? Bueno, para los que estamos aquí es una afición y algo más, ¿no? Es una forma de entender y vivir la historia. La recreación histórica se trata de una disciplina que en algunas universidades europeas se considera como aquí el equivalente a un grado, en el cual historiadores e historiadoras intentan recrear armamento, ropa, comida también, una parte de recreación histórica dedicada a la gastronomía, medicina, etcétera, es decir, diferentes actividades de diferentes épocas. En nuestro caso, hoy estamos recreando el siglo XVI, principios del siglo XVI, la época de César Borgia. Y lo que tratamos con la recreación es de acercarla y ver y aprender lo que se ve y lo que se toca. Ser ikusi, ura ikasi. Estamos en el siglo XVI. En el siglo XVI la política se basaba bastante en la violencia. Había países, o territorios, mejor dicho, reinos, el concepto de Estado todavía en esa época no es muy claro, que cuando necesitaban los recursos o consideraban que los recursos del territorio que estaba al lado eran necesarios para su existencia, atacaban e invadían. Por lo que parece, no andamos en el siglo XXI muy lejos de esa dinámica. Antes de pasar a recrear lo que ha sido el hecho histórico, vamos a intentar reflejar cómo era el arte, mejor dicho, la tecnología militar en esa época. Hoy vamos a centrar en la tecnología militar, pero en la recreación histórica tocamos también, como he dicho antes, diversas facetas. Como veis, el vestuario. El vestuario, uno de los problemas que hay en recreación histórica es que no existían vídeos, no existe YouTube, con lo cual, para acercarse a la época, tienes que basarte en lo que se ha escrito sobre esa época, o en los cuadros de esa época. Y ocurre a veces que no todos los cuadros, ni todos los escritos son de la época, sino que suele ser posterior. Con lo cual, siempre hay discusiones, desfases, también el clima no era el mismo hace 500 años que ahora, con lo cual a veces se hacen deducciones basadas en circunstancias que a veces desconocemos. Bueno, la ropa que llevamos hoy sería del principios del siglo XVI, y en aquella época el ejército empezó a trabajar mediante una estrategia que era los tercios. Los tercios los diseña o los empieza a utilizar por primera vez la gran capital. Las campañas de Nápoles, si bien hasta Carlos I no se protocoliza esta forma de trabajar, no se escribe cuántas unidades lo formaban ni cómo trabajaban. En este punto empezábamos a utilizar este tipo de estrategia. Esta estrategia se basaba en utilizar tres cuerpos, tres unidades diferentes, que ahora vamos a ver por separado. La primera unidad sería la de piqueros. Por favor, piqueros, avancen, tomen posiciones. Primera fila, por favor. Firmes. Arbolen. Desarbolen. Primera fila, calen picas. Segunda fila, un paso adelante, calen picas. Bien, en esta posición con la pica calada, como ven, el piquero tiene esta pica. Bueno, esto no sería una pica, las picas podían llegar a medir 2 metros de longitud, eran muy pesadas y difíciles de manejar. Aquí en esta posición el piquero soporta sobre su pie atrasado el peso de la pica, y si nos podemos imaginar un cuadro de 500 piqueros, lo que hacen es resistir una carga de caballería. De esta forma, en la batalla de Pavía, por ejemplo, las cargas de caballería del rey Francisco fueron estrellándose una y otra vez contra el muro de picas. No solo contra eso. Voy a hacer un spoiler, porque
Y adelanto que el fundamento principal del tercio era el trabajo en equipo. En esta posición sería una posición defensiva. Primera fila, levanten picas en posición de ataque. Segunda fila, levanten picas. Piqueros, carguen. Venga, un poco más, no tengáis miedo. Muchas gracias, retroceda. En esta posición de ataque, esta formación era una herencia de la antigua falange griega. Cuando los cuadros de picas avanzaban, su misión era eliminar al siguiente cuadro de picas. Bien, si solamente hubiera piqueros, pues toda la batalla quedaría así. Pero las picas tenían una misión. ¿Cuál creéis que podría tener la misión viendo los otros dos grupos que quedan por ver? ¿Qué creéis? ¿Qué misión podía tener el cuadro de picas? Hemos dicho resistir un ataque de caballería. Bueno, lo vamos viendo después. Tenemos aquí, por otro lado, los arcabuces. Por favor, arcabuces, os al frente. Piqueros, descansen. Muchas gracias, piqueros, retrocedan. Bueno, las armas de fuego comienzan a aparecer a finales del siglo XV. Estas armas que utilizamos ahora, a principios del siglo XVI, era la alta tecnología militar de la época. Era lo más preciado que había. Permitía por primera vez matar con cierta precisión a distancia. Por tanto, era lo más caro, tanto el arcabuz como la pólvora. Los tercios eran lo que hoy conoceríamos con el término sostenibles, autosostenibles. Es decir, se buscaba la vida. No siempre el rey pagaba, y muchas veces pagaba a destiempo, con lo cual se tenían que abastecer y procurar de su propia pólvora. De ahí viene la expresión disparar con pólvora del rey. Cuando el rey daba fondos para pólvora, ese día se disparaba con alegría. Por tanto, era un escuadrón que había que proteger, especialmente durante la batalla. Las armas eran muy primitivas. Eran armas de avancarga. Se introducía la pólvora por delante, se introducía una bola metálica, sería la bala, y eran armas que tenían una mecha muy larga, la cual, cuando llegaba, prendía la pólvora y salía. Era, por tanto, un arma que también era peligrosa, no solamente para el adversario, sino para el que lo utilizaba. Muchas veces el arcabuz estallaba en la cara del propio arcabucero. Y era un arma que además desprendía mucha pólvora, de ahí utilizar una imagen, sobre todo ya en el final del siglo XVI, de un gorro muy alto, muy grande, para proteger el ojo, sobre todo, del lado donde se apuntaba. Bueno, una de las fórmulas que utilizaban los arcabuceros para tener una línea continua de disparo era formar una ruleta. Por favor, formad una ruleta, en este caso una cruz. De esta forma, a medida que en este caso tendríamos uno, si fuese una ruleta más grande, los arcabuceros que están en la primera fila disparan y van girando. Tengamos en cuenta que las armas en ese momento costaba mucho cargar y recargar. La ruleta iba girando a medida que el arcabucero de compañero iba cargando y descargando, para tener una cierta línea de fuego. Muy bien. La cadencia del disparo dependía del número de arcabuceros que hubiera disponibles. Era lenta. Muy bien, podéis retroceder. Muchas gracias. Y tenemos la infantería. Infantería, por favor. En este caso, la infantería que tenemos sería corresponder a una infantería ligera. No va especialmente protegida. Todos llevamos debajo un arma, una prenda de protección gruesa, serían pezones, o una prenda de cuero acolchada, como es
este caso, lo que se llama jaqueta de armar, que lleva estas cuerdas, porque lo que permitiría es atar las diferentes piezas, como lleva mi compañero, las lleva atadas, de forma que le permita más o menos movilidad. Tengamos en cuenta que caerse y no poder levantarse era sinónimo de morir. En este caso va protegido de cintura para arriba completamente y no va de cintura para abajo para tener más movilidad. En los tercios, sobre todo del norte de Europa, había unidades muy cubiertas de armadura completamente, los rasquinetes, o que aquí se llamaban a conocer como dobles sueldos. Dobles sueldos porque cobraban el doble y vivían la mitad. La misión de esas unidades tan armadas y que llevaban además unas espadas muy grandes, que eran montantes, era dirigirse al cuadro de picas y abrir boquetes. Sin embargo, en Castilla, esa misión la sustituía nuestro cuadro de arcabuces, que a distancia eran los que literalmente abrían huecos en el cuadro de picas o acababan la caballería, o acababan con la caballería. La caballería, en este caso de Francisco I, en la batalla de Pavía, era repelida, los caballos no conseguían entrar en el cuadro de picas, mientras que los arcabuces iban acabando con ellos carga tras carga. En este caso, la infantería ligera aparecía por los flancos y tenía la misión de acabar con la infantería ligera enemiga. Serían un poco como los cazabombarderos. Eran los que protegían el movimiento a todo el cuadro de picas. Infantería, por favor. ¿Listos para cargar? ¡Cargue! Hasta que oigan gritos, ¿eh? Puede retroceder.